Y ahora pasamos a otro tema para recibir en la entrevista del día de hoy a Pablo Abdala, el presidente del INAU, para hablar justamente de esta noticia que hablábamos al comienzo de la mañana, que tiene que ver con el proyecto de tenencia compartida. Pablo, bienvenido y un gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, un placer estar acá y gracias por la invitación. Me gustaría estaría bueno capaz que expliques de qué se trata este proyecto, porque los legisladores de la coalición ayer, sobre todo los impulsores, señalaban que el proyecto garantiza que haya cambios justamente para que los padres sean responsables en la crianza de sus hijos en todo sentido. Pero ayer, bueno, como comentábamos al principio del programa, hubo una manifestación en contra de esta iniciativa. ¿De qué se trata? ¿Nos podrías explicar a grandes rasgos cuáles son los aspectos positivos de este proyecto? Este es un tema que se arrastra de hace mucho tiempo, como tú sabes. Es un tema de larga data. Yo, siendo legislador, que fui legislador durante 15 años hasta la legislatura pasada, te diré que de los 15 años de legislador, capaz que durante 10 años, en las últimas 2 legislaturas en las que a mí me tocó actuar, por lo menos, este tema estuvo en la agenda. Yo integré la Comisión de Constitución y allí hubo iniciativas del entonces diputado y después senador Luis Lacalle Pou, del diputado Rodrigo Goñi, entre otros legisladores. Nunca llegó a cristalizar en una propuesta que contara con los votos necesarios. Todos sabemos que en esa etapa de la vida del país la ecuación era diferente a la que tenemos hoy desde el punto de vista de las mayorías y las minorías, pero ahora se han dado las condiciones en función de la nueva mayoría parlamentaria que se ha conformado como para avanzar en una propuesta de estas características. En esta legislatura, a partir de la acción muy decidida de la senadora Carmen Aciaín y de otros legisladores, también del senador Domenech, esto empezó en el Senado, a mí me consta, porque fuimos convocados nosotros, cuando digo nosotros digo el directorio del INAU, y allí un proyecto de cabildo abierto, el proyecto de la senadora Aciaín, que llevaba también la firma de otros senadores del Partido Nacional, terminaron esas iniciativas fusionándose en lo que sirvió de base a esta propuesta que ahora está por aprobar la Cámara de Diputados. Nosotros fuimos convocados, como te decía, tanto por el Senado como por la Cámara, fuimos a las respectivas comisiones de Constitución y Códigos, transmitimos nuestra opinión personal. Yo mismo en el directorio de INAU, cuando recibimos la invitación, entendí que no era pertinente que el INAU como institución se pronunciara, porque la opinión de las instituciones termina siendo la opinión de sus circunstanciales voceros o representantes, en este caso su presidente, que soy yo, y los demás directores. Sin embargo, fuimos los 3 directores, cada uno dio su opinión, en el directorio estamos divididos, la mayoría del directorio, el director Velázquez, que es de Cabildo Abierto, y yo tenemos una visión favorable, la directora Argencio tiene una visión contraria. Y creo que en última instancia, más allá de todas este preámbulo que te he hecho, pero que me parece que ayuda a situar la discusión de este tema, creo que estamos frente a un buen resultado legislativo. Esto es mérito de los legisladores, yo simplemente fui a opinar, hice alguna sugerencia muy puntual en algún momento con la doctora Valeria Caraballo, que me acompañó, que es la directora de adopciones en el INAU y que además es especialista en materia de derecho de familia. Creo que además, sobre todo para definirlo con pocas palabras, no es un proyecto que tenga los atributos o las propiedades que por ahí se han señalado. Los uruguayos tendemos a llevar las discusiones, y este es un tema que me parece que se nos ha ideologizado y politizado mucho, a los extremos. Sí, pero tú lo decías al principio también, Pablo. Te daba miedo opinar por la posibilidad de que el tema se politizara. ¿No te parece que, en definitiva, tal vez por brindar una opinión se pudo haber politizado un poco el tema? Claro. Yo intenté justamente no entrar en ese terreno y traté de ser muy sincero intelectualmente y muy objetivo y por eso centré mi análisis en lo que te estaba por decir ahora, te voy a decir ahora. Sí. Yo creo que esta es una propuesta que mejora la legislación. Ahora, no es ni la panacea ni la solución a todos los males, ni va a solucionar todos los problemas familiares, ni tampoco y mucho menos lo que por allí se dice, una propuesta que vulnera los derechos de los niños, pone en riesgo la salud emocional de los menores, sacrifica el interés superior de niños y adolescentes. No es verdad. Es una solución que, en última instancia, mantiene la esencia del Código de la Niñez, es decir, acá no estamos frente a una propuesta que revolucione la legislación o que trastoque la esencia o el eje que hoy estructura el Código de la Niñez y la Adolescencia en esta materia. Se mantiene básicamente el mismo esquema o el mismo mecanismo de dirimir las disputas entre los progenitores cuando se rompe la relación entre ellos y se discute por la tenencia o por el régimen de visitas de los hijos. Básicamente el mecanismo que hoy está vigente es, y que se va a mantener,
en primer lugar, la voluntad o el acuerdo de voluntades, si lo hay entre los progenitores, es lo que prevalece. Si no lo hay, es la decisión del juez. Claro, porque eso está bueno que lo expliquemos también. En realidad ya existía dentro del código, obviamente, una legislación en torno a esto para que exista una tenencia compartida, obviamente, entre padres que disputan la custodia de un hijo, por supuesto. De eso se trata, porque es verdad cuando se dice, en realidad la tenencia compartida ya existía y la corresponsabilidad en la crianza también. No es ninguna novedad, existía, claro, sí, y se mantiene. Lo que en todo caso ahora el proyecto intenta hacer, y creo que aporta en ese sentido, es establecer procedimientos, pautas o mecanismos para que efectivamente eso se pueda cumplir. Pero no impone, no establece que obligatoriamente deba acontecer, que eso sí sería un error, porque muchas veces pueden no estar dadas las condiciones para que padre y madre ambos den la garantía de que la tenencia compartida es lo mejor para cada niño en cada circunstancia. Lo es en muchas circunstancias, es deseable en todos los casos, pero por supuesto muchas veces no es recomendable o es contraproducente que un niño reciba o visite a su padre o a su madre, según los casos o según las características, porque obviamente la casuística es interminable en todo esto. El proyecto, repito, establece mecanismos para garantizar que se cumpla lo que hay que cumplir. ¿Qué es lo que hay que cumplir? El acuerdo de voluntades entre padre y madre, entre progenitores, cuando esa es la solución y cuando ese acuerdo se alcanzó, o bien la decisión del juez, cuando el juez es el que lauda esas disputas. Y esto se hace sobre la base, y con esto también quiero desmentir categóricamente lo que escuchábamos anoche en esa manifestación que se hizo, esto descarta totalmente o desmiente categóricamente que estemos subordinando el interés superior del niño a la tenencia compartida. Ahí está. No es verdad. Pongamos en contexto porque, bueno, ayer hubo una manifestación de varias organizaciones sociales que obviamente se expresaron en contra de este proyecto, señalando que es cómplice de la violencia vicaria y el infanticidio, desprotege a las infancias y adolescencias. Y además, bueno, hubo un comunicado también del Sindicato Médico del Uruguay que señaló que bueno, hay una preocupación en torno a la violencia intrafamiliar, a las situaciones que han crecido en torno a esto, sobre todo en el 2022, y que ellos entienden que bueno, no se atiende esta problemática con el proyecto. ¿Qué respuesta te merece eso, Pablo? A ver, con relación a las primeras manifestaciones, sí, creo que son un exceso de simplificación, ¿tá? El proyecto nada de eso dice, no es un proyecto ultrocéntrico. El que tenga dudas, yo le recomiendo a los televidentes que lo lea. Es muy fácil de leer y de entender. De estas cosas además todos entendemos, porque todos vivimos en una familia, o tenemos hijos, o estamos casados, o conocemos situaciones en nuestro entorno, o sea que es muy fácil de comprender. Y el sentido literal de las palabras lo que indica es que aquí no hay nada que tenga que ver con comprometer o dañar ni emocionalmente ni desde ningún punto de vista el interés superior del niño. Es más, el artículo 3, por ejemplo, que consagra la tenencia compartida, la corresponsabilidad en la crianza, dice que el juez habrá de establecer la tenencia compartida siempre, dice textualmente, que eso sea lo que más convenga al interés superior del niño. Es decir, condiciona la tenencia compartida al interés superior del niño, que en su condición de interés superior está por arriba, como su nombre lo indica. Y además dice, por las dudas, o por si quedaran dudas, que la tenencia compartida acontecerá en la medida en que las condiciones familiares, dice el artículo 3, habiliten a que eso ocurra. O sea, en ese sentido yo diría hasta que no hay nada nuevo. Reafirma algo muy importante, que es el derecho del niño a ser oído. Pero ¿no sería mejor, por ejemplo, no sé, darle mayores recursos al Poder Judicial para que actúe con mayor celeridad, por ejemplo? Pero yo creo que una cosa es independiente de la otra. Además, acá no estamos necesariamente solucionando con esto problemas de celeridad o de tiempos. Aquí también estamos estableciendo pautas o dándole elementos al juez para que el juez se maneje dentro de un marco en el cual tendrá que analizar en cada circunstancia y más allá de los tiempos si el régimen de visitas debe ser uno u otro, o si es razonable o no lo es, o conveniente que un hijo tenga contacto con ambos progenitores o lo tenga con uno o con el otro. Y eso es lo otro muy importante que hay que establecer, que aquí no se altera en lo más mínimo, la potestad jurisdiccional. La decisión es del juez de familia. Lo era antes, lo es ahora y lo seguirá siendo si este proyecto de ley resulta aprobado. El juez es el que, de acuerdo a su sana crítica, en cada caso concreto va a determinar qué es lo mejor para el niño en cada circunstancia. Bueno, ahí los colectivos, por ejemplo, entienden que un padre con características violentas puede llegar a tener la tenencia de su hijo por resolución del juez, al entender que es también su derecho. ¿Qué responden ustedes a eso? Aunque te parezca mentira, porque hay que decir todo, yo esto lo dije cuando fui al Senado y cuando fui a la Cámara de Diputados, esa posibilidad a texto expreso está establecida ya en la ley de violencia contra la mujer basada en género.
la posibilidad de que el juez pueda, excepcionalmente, palabra más, palabra menos, disponer un régimen de visitas que habilite la visita de un progenitor que está sometido a una medida cautelar. O sea, en algún sentido el artículo 4, que yo acepto que la redacción del artículo 4, y me consta que hay diputados de la propia coalición que tienen dudas y lo han planteado muy honestamente, capaz que la redacción no es la que más convence, y sé que hay algún sector político de la coalición que está discutiendo ese tema en este momento, y sé que lo están haciendo con toda honestidad. Y la redacción siempre es mejorable. Ahora, la redacción actual, tal como está, a mí no me violenta. ¿En qué sentido? Creo que si analizamos fríamente, literalmente, el derecho hay que interpretarlo de acuerdo al sentido literal de las palabras. Eso es lo que se aprende en la facultad siempre. En un sistema positivista como el nuestro, a lo que hay que ir es a la letra de la ley. La letra de la ley no dice el juez tiene que habilitar necesariamente la visita de los dos padres. No, dice en algún momento que bajo su responsabilidad tendrá que descartar eventualmente la visita de uno de los progenitores o establecer una excepción, no sé cómo dice exactamente ahora, no me acuerdo de memoria, pero claramente lo que reserva es lo que debe reservar, la decisión final para quien la tiene que tener, que es el juez de la causa. Ahora, Pablo, yo hablaba hace un ratito de esta situación de violencia que ha ido en incremento el año pasado, sobre todo la violencia intrafamiliar. Ahora ya no tenemos a la pandemia por lo menos como un tema de agenda o como una explicación tal vez a esa problemática, pero sí, bueno, está esta cuestión de los padres que lógicamente son los principales responsables de muchas veces esas acciones violentas se desarrollan, ¿no? ¿Crees que este proyecto en parte puede combatir eso? A ver, eso nos lleva a que nos quedó pendiente a la declaración del sindicato médico, que precisamente estableció esa supuesta vinculación o relación entre una cosa y la otra. Con todo respeto, a mí el comunicado, la declaración del sindicato médico me llamó mucho la atención y no me pareció una declaración seria, lo digo francamente. Y lo digo con sorpresa porque tengo un enorme respeto por todas las organizaciones sindicales y por el sindicato médico en particular. Pero establecer una falsa oposición y una falsa relación entre una situación que nadie ignora, que es que se ha incrementado, no ahora ni en la pandemia, desde hace años, porque además es un proceso acumulativo, la violencia hacia los niños, lo sabemos y lo sabemos en el INAO porque lo medimos a través del CIPIAB. Ahora, vincular eso con los efectos de una ley que hoy no existe, de un proyecto que todavía el Parlamento debate, me parece que realmente es una falsa oposición. Ellos lo que señalan es que no sería una solución justamente a este problema, a este proyecto, que iría por otro lado. Ahora, esa afirmación es legítima como todas las afirmaciones. Ahora, las afirmaciones hay que sostenerlas con fundamentos. ¿Cuál es el fundamento de esa afirmación? Se podría sostener exactamente lo contrario, que en todo caso una solución de estas características a lo que nos debiera conducir es a tener más elementos para poder pacificar las disputas. Porque ¿para qué se hace todo esto? ¿O para qué establecemos procedimientos tendientes a dirimir los conflictos entre los progenitores? Para que las consecuencias de los conflictos entre los adultos no lo sufran los niños, que son los que en última instancia pagan la cuenta de todo esto. Entonces, frente a un proyecto de ley como este, que entre otras cosas, y de eso no se ha hablado mucho, establece plazos en favor del niño para que por la vía que sea, por la vía del acuerdo o por la vía de la decisión judicial, se diriman estos problemas y se diriman en tiempos acotados, o sea, que no se eternice la discusión, bueno, eso es en beneficio del niño. Eso es para prevenir que el niño sufra las consecuencias de la violencia que deviene de esos conflictos. Porque la violencia no es solo el maltrato. La violencia no es solo el castigo físico, emocional, que eso es gravísimo y que se ejerce muchas veces por parte de los referentes adultos con relación a los niños, sin duda. Violencia también es la que deviene de los progenitores que disputan o que se pelean por una ruptura y porque además después pelean por la tenencia de los hijos. Eso es adultocéntrico. Y ese temperamento adultocéntrico es el que sin duda afecta a los niños y a los adolescentes. Entonces, ¿cómo fundamentamos esto de que esta ley va a agravar la violencia? Yo más bien podría llegar a sostener lo contrario, que este es un aporte a los efectos de que podamos atemperar esa violencia. Y en tal caso, me parece que es imposible hacer un pronóstico serio de esas características sobre la base, repito, de un proyecto que todavía no ha sido aprobado por el Parlamento, que todavía no está en aplicación y que además, reitero, se le están asignando atributos que el proyecto no tiene porque alcanza con leerlo para darse cuenta que muy poco de lo que por allí se ha dicho existe. Yo sinceramente, y termino con esto, lo que he visto es que aquí hemos recorrido por andariveles paralelos, ¿no? El proyecto ha ido por un lado,
la discusión ha ido por el otro. Yo hablé de discusión bizantina, porque me parece que el debate estuvo fuera de foco. Es decir, estamos discutiendo sobre una ley, pero no sobre los contenidos de la ley. Pablo, te voy a sacar, ya para ir cerrando un segundo de este tema, seguimos en el plano de las familias y el debate en torno a esto, porque tu familia recientemente cuestionó el pedido justamente para que tu padre, Carlos, que por si la gente no sabe, bueno, fue asesinado en el 76, era un embajador que bueno, lo mataron en Paraguay hace muchísimo tiempo por error. Bueno, tu familia en este caso cuestionó que él no esté contemplado en este proyecto de ley de reparación a víctimas de grupos armados, que se votó, que vos pediste, bueno, que él no fuera incluido. Ellos señalaran, creo que fue tu hermano que señaló que como que no representa la voluntad de tu familia, ese pedido que realizaste. ¿Qué explicación le das a este tema? Yo sobre esto prefiero hablar lo mínimo necesario porque comprenderás que es un tema que me pesa y que me cuesta mucho, porque además son situaciones dolorosas, situaciones vinculadas con aspectos familiares que por supuesto pertenecen al ámbito privado. Pero hay un dato objetivo, que es la circunstancia de que a mi padre, hace muchos años, en el año 1976, lo mataron por error cuando era embajador del Uruguay en Paraguay. Ahora está en discusión este tema, sí, que el Parlamento está por aprobar también, de esta ley reparatoria para quienes fueron víctimas de los enfrentamientos internos que se dieron en el Uruguay. Que ya se votó en diputados. En ese mismo tiempo, exactamente. Claro, se votó en el Senado y ahora en diputados se reformuló el proyecto. Y ahí es donde aparece una lista donde está el nombre de mi padre. Y yo con mucha sinceridad, con mucha franqueza, di una opinión. Y la di porque además me sentí en la necesidad de dejar clara mi posición. Yo nunca involucré a mi familia ni a mis hermanos. Aparte tu familia no es pública, digamos. No, por eso. Personas... Yo simplemente transmití mi punto de vista con toda honestidad porque además consideré que era mi deber hacerlo. Pero yo te entiendo. Sorprendió que salieran a... No, sobre los coletazos que hubo después, en eso... Disculpame, pero por supuesto no voy a entrar. Simplemente voy a reafirmar cuál es mi posición, qué es lo que yo le transmití a la Comisión de Constitución a través del diputado Rodrigo Goñi, sin involucrar a nadie más que a mí mismo, en cuanto a una opinión que además después fue compartida, creo, por algunos legisladores y por algunos intérpretes de la realidad nacional, algunos colegas tuyos, pero eso a mí no me importa mucho. Yo quería dejar sentada mi idea. Y mi idea es, porque además es bastante manifiesta la situación, que la situación de mi padre, más allá del dolor tremendo que obviamente nos provocó y nos sigue provocando a quienes somos sus hijos y sus herederos, se inscribe en un contexto distinto. Mi padre no fue víctima del estado de guerra interno que se dio en Uruguay, de los enfrentamientos que se dieron entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones sediciosas. A mi padre lo mató un terrorista croata en otro contexto, en otro país y en otra circunstancia. Y dicho sea de paso también, yo dije, yo no tengo nada que reclamarle al Estado, porque además considero que no tengo derecho a reclamarle nada al Estado, entre otras razones, porque además mi familia fue no indemnizada con un monto de dinero, pero sí mi madre, como después trascendió, yo no lo había dicho, pero después trascendió, recibió desde aquel entonces y recibe hasta el día de hoy una pensión graciable como consecuencia de eso. Y la ley incluso establece a texto expreso que esta indemnización que se va a votar sería incompatible con el otorgamiento de pensiones graciables por parte del Estado. Por todo eso entendí que el nombre de mi padre no debía estar en la lista y lo hice con absoluta honestidad personal e intelectual para dejar clara mi posición y después no hablar más del tema. Hasta ahí llega mi intervención. Perfecto. Pablo, te agradecemos tu presencia hoy. Muchísimas gracias por la invitación, un placer.